Hola mis queridas amadas, buenas tardes, estamos aquí una vez más y el tema que traemos hoy es la familia, porque la familia es una idea de Dios, es algo que Dios trajo desde su corazón para que nosotros pudiéramos crecer y madurar como personas. Y bueno, pues vamos a hablar de este tema, ¿no? Ahora que están muy cercanas las reuniones familiares, creo que es importante que entendamos el concepto de la familia de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que Dios quiere de nuestras vidas, de acuerdo a nuestro propósito. Así que bienvenidas, vamos a empezar entonces. Primero debemos de entender que la familia es una idea de Dios. Desde Génesis podemos leer que Dios instituyó una familia. Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo, multiplíquense. Y entonces pues ellos tuvieron hijos, se multiplicaron. Y además tenemos que entender que Dios se presenta a nosotros como Padre. Y luego Jesucristo viene a ser el primogénito. Él era unigénito, pero Dios nos adopta. Jesús viene a ser entonces el primogénito. Muere por nosotros y con esto nosotros somos adoptados como hijos de Dios y venimos a tener esta relación con Cristo. Y vemos ahí, ¿no? el tema familiar del padre, hermanos, pero además la relación entre Cristo y la iglesia es una analogía también de lo que es el matrimonio. Así que tenemos que entender que la familia es definitivamente una idea de Dios. El pecado entra a la humanidad y corrompe al ser humano, pero no rompe el propósito que Dios tiene para las familias. La familia es un lugar de formación, no es un lugar de perfección porque vivimos en un mundo caído, pero es un lugar de formación. También vemos que Dios nos dio familias no para que fuéramos perfectos. Tenemos que entender esto. Dios no nos dio nuestras familias para que fuéramos perfectos, sino porque ahí aprendemos. Ahí en nuestra familia es donde nosotros podemos aprender sobre la paciencia, sobre el perdón, sobre los límites que podemos tener en nuestra vida y límites que podemos poner también. Aprendemos sobre el amor real. Y bueno, yo leí unas estadísticas hace unos años que decían que las personas que tenían más hermanos, que crecieron con 4 o 5 hermanos, 6 más de 4 o 5, tenían menos probabilidades de divorciarse. ¿Por qué? Porque en la familia es donde uno puede ver las diferentes personalidades y aprendes toda esta paciencia, todos estos límites y aprendes a soportar en amor a estas personas que a veces pueden ser difíciles de amar, ¿verdad? Que pueden ser tus hermanos, tus padres, todo esto. Entonces, Dios nos puso ahí para que nosotros aprendiéramos, para que desarrolláramos características que íbamos a necesitar en nuestra vida para cumplir nuestro propósito. Y esto es algo que debemos de tener en claro. Si nosotros vemos en la Biblia, toda la Biblia podemos encontrar muchísimos ejemplos de familias que podemos llamar disfuncionales o la palabra moderna, familias tóxicas que les llaman. Y es que la verdad es que pues no hay familias perfectas y Dios no usa familias perfectas. Él usa familias reales. Y otra vez les digo, vivimos en un mundo caído, pero Dios quiere manifestarse en nuestras vidas y quiere cumplir un propósito aún en medio del caos familiar que a veces puede haber, ¿no? ¿Por qué? Porque Él se presenta a nosotros como Padre. Este vínculo de familia viene de Dios, ¿no? Todo este vocabulario, padre, hermano, viene de Dios. Si vemos, por ejemplo, la primera familia, ¿no? Adán y Eva, pues Caín mató a Abel. Hubo envidia ahí, asesinatos, una familia con asesinos. Si vemos, por ejemplo, a Rebeca e Isaac, que tenían preferencia cada quien por uno de sus hijos, y Jacob y Esaú,
cuando Jacob usurpa el lugar de Esaú y le toma su bendición, primogenitura. Y pues es un caos. Después Jacob tiene que huir y Esaú pues está muy enojado, ¿no? Por todo esto. Eso también pues es un problema familiar muy serio que vemos en la Biblia. Después de esto, Jacob tiene a las dos esposas, a Lea y Raquel. Hablé de esto hace unas semanas, donde había ahí pues envidia y las dos tuvieron hijos y entonces las dos se peleaban por Jacob. Y entonces imagínense estos hijos cómo crecen mirando toda esta disfuncionalidad o todas estas pues emociones tóxicas y todas estas situaciones pues también dañinas. Y entonces nacen los 12 hijos de Jacob. Y nace José de Raquel, la mujer que Jacob amaba. Y crece la envidia en los hermanos, ¿no? Y todavía Jacob le da a José esa túnica de colores, ese vestido de colores, y José va y le dice a sus hermanos que tuvo un sueño, y entonces sus hermanos lo venden. No sé si la mayoría estamos familiarizados con la historia, pero es una historia de una familia pues totalmente tóxica. Imagínense, los hermanos planean matar al hermanito, porque el hermanito es el preferido del papá. Y planean cómo lo van a matar y luego después dice otro, no, mejor hay que venderlo. Ah, sí, hay que venderlo. Y luego dice, ¿qué mentira le vamos a echar a mi papá? Ah, sí, vamos a decirle que se lo comió un animal y lo vendemos. Y todo esto es importante saberlo, interesante, porque todo esto es del linaje de Jesús. Todo esto es la familia de Jesús. Son los tatarabuelos y todos estos ancestros, ¿no? de Jesús, nuestro Salvador, de donde Él vino a nacer. David, por ejemplo, era el hijo olvidado, podemos decir, porque cuando vino Samuel para ungirlos, le presenta a todos sus hijos excepto a David. Y dice, ese es el que tienes que ir a traer. Sí, está por allá. Está por allá con las ovejas. Deja, voy y le llamo. O sea, no lo había ni siquiera tomado en cuenta cuando vino el profeta a ungir, a buscar cuál iba a ser el ungido para ser el rey. Si luego nos vamos, eso es en la familia de David, pero luego si nos vamos a los hijos de David, encontramos también otra serie de situaciones pues bastante disfuncionales, bastante tóxicas. Amnón viola a su media hermana Tamar después de que él abusa de ella sexualmente, la deja y ya no quiere saber más de ella. Cuando Absalón, el hermano de Tamar, que también era medio hermano de Amnón, se entera, él planea cómo matar a Amnón. Entonces ahí tienes en esa familia, Dios mío, se oye horrible, violadores, asesinos, en esa misma familia, porque Absalón después se venga y mata a Amnón, a su medio hermano, ¿no? Por haber abusado sexualmente de su hermana. Y bueno, son historias, podemos continuar y encontrar historias bastante tenebrosas, ¿no? Bastante tóxicas en la Biblia, aún en el linaje de Jesús. Y esto nos enseña pues que realmente Dios no usa familias perfectas. Él usa nuestra realidad caída y Él puede glorificarse y manifestarse aún en medio de nuestras imperfecciones, aún en medio de todo este problema, de todos estos caos familiares. Dios aún puede cumplir un propósito y Dios aún puede manifestarse y ser glorificado. A veces pensamos, ¿por qué Dios permite que nazcamos en hogares tóxicos o en familias disfuncionales? Y como ya les dije, es cierto, vivimos en un mundo caído y el pecado del mundo hace que muchas veces nuestras familias sean, pues no las mejores, que sean familias tristes, orgullosas, lo que el mundo llama ahora tóxico, ¿no?
Y muchas veces pensamos, ¿pero por qué? ¿Por qué le tocó vivir toda esta amargura? ¿Por qué le tocó vivir toda esta tristeza o todo este sufrimiento con la mamá, con el papá, con los hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios pone a personas en hogares tóxicos, a niños? Porque ahí es donde crecemos, ¿verdad? En estas familias, que muchas veces pues no son perfectas. Pero déjenme decirle que Dios no comete errores. Y no es una excusa para el dolor, ni quiero minimizar el dolor que muchas personas pasan dentro de familias pues muy disfuncionales, donde sufren de chantaje, de abusos, de tanto abuso físico, psicológico y a veces hasta sexual. Son cosas muy tristes que a veces pueden pasar en las familias. Y no, mi propósito el día de hoy no es minimizar este dolor, no es hacerlo ver como menos. Mi propósito es que tú veas que aún en medio de todo ese dolor, Dios tiene un propósito para tu vida. Y Dios lo puede tornar en bendición cuando tú vienes y se lo entregas a Él. Cuando tú vienes y entregas tu vida a Cristo y pones tu vida en las manos de Dios, no quiere decir que todo va a ser perfecto. No quiere decir que Dios va a solucionar todos tus problemas, porque vivimos en un mundo caído, otra vez digo, y hay gobernadores de las tinieblas, hay fuerzas satánicas contra las que se tienen que pelear y requiere pues fortaleza espiritual de todas las personas, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo garantizar es que cuando tú vienes a Cristo, Él trae paz a tu vida y Él te ayuda a enfrentar cualquier situación que pueda venir a ti. Dios te ama. Y aunque Él no quiere que tú sufras, muchas veces lo permite porque sabe que tiene un propósito para tu vida, porque sabe que Él puede tornar todo eso en algo bueno. Él al final, dice la Biblia, que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y esa es la confianza cuando nosotros estamos pasando por sufrimiento. Muchas veces las situaciones difíciles de las familias nos ayudan a fortalecer el carácter, ¿verdad? Obviamente que cuando tienes situaciones súper difíciles, Dios te ayuda y Dios pone los medios a tu alrededor para que tú recibas también la ayuda psicológica, espiritual, física, que tú vas a ir necesitando probablemente el resto de tu vida, ¿no? Pero a veces vivimos situaciones difíciles en las familias simplemente por nuestro orgullo. Simplemente porque queremos algo que no podemos tener y lo queremos en ese momento. Queremos ser los más importantes, queremos ser los más alabados, queremos competir con las personas de nuestra familia, queremos levantar nuestro ego, o a veces no tenemos paciencia con las demás personas, no amamos lo suficiente como para tenerles paciencia y poder mostrarles el amor de Dios. Entonces, muchas veces Dios usa esas situaciones incómodas, ¿no?, en nuestras familias para fortalecer nuestro carácter. La familia muchas veces es un taller, no una vitrina así donde todos nos tenemos que ver bien bonitos, ¿no? Ay, mira, esta es mi familia, uy, qué bonito. Sí, hay familias, las familias son bellas, pero muchas veces, más que ser una vitrina donde podemos mostrarnos todos muy bonitos, somos un taller donde el Señor está trabajando en nosotros y cincelándonos y acomodándonos, apretándonos esos tornillitos y todas esas pues defectos y cosas que a veces tenemos. No, es un proceso en el que Dios trabaja con nosotros. Entonces, creo que es muy importante que entendamos primero que nada qué es lo tóxico que nosotros estamos viviendo, qué cosas hay en nuestra vida que no
deben estar ahí. Muchas veces somos nosotros los que las causamos, muchas veces son otras personas a nuestro alrededor. Por ejemplo, el chantaje, la competencia. Si tú no haces esto, pues yo no hago esto. Si tú no viniste a mi fiesta, yo no voy a la tuya. Si tú no me invitaste, yo tampoco te invito. Y se hace una pelea de venganza, ¿no? Tú me hiciste esto, yo te hago esto otro. Y no sanamos nuestras heridas. Muchas veces no identificamos qué es lo que estamos pasando en nuestras familias que es tóxico, que no debe ser, que es disfuncional. Entonces creo que es importante que identifiquemos esas situaciones, ¿no? Que muchas veces causan dolor o que nos hacen estancarnos en nuestro crecimiento. Y pedirle a Dios que nos ayude a fortalecer nuestro espíritu, a fortalecer nuestro carácter, a entender que estamos, como les digo, en este taller, dejando que Dios nos moldee, dejando que Dios use nuestras vidas para su propósito. Muchas veces tenemos también familias disfuncionales y entonces estamos tan acostumbrados, tenemos que también pensar mucho en esto, estamos tan acostumbrados a vivir con este tipo de personas que cuando crecemos nos rodeamos del mismo tipo de personas. Y necesitamos rodearnos de personas que nos ayuden a ser mejor. Amén. A veces estamos pagando mal por mal a todos los demás, ¿no? Pero entonces cuando crecemos con estas tendencias y ya llevamos todos estos hábitos formados a nuestros diferentes ámbitos. Cuando formamos nuevas familias, cuando tenemos hijos, en nuestras amistades, en nuestros entornos de trabajo, aún en nuestras iglesias, con nuestros hermanos en Cristo. Y a veces nos rodeamos de personas que no nos ayudan a ser mejor. Nos rodeamos de personas que tienen los mismos hábitos tóxicos que nuestros familiares. Y no lo procesamos. Dios nos pone en un ámbito familiar, ¿no? Y ahí es donde nacimos y no podemos hacer nada más que pedirle a Dios que nos ayude a crecer y que nos moldee. Pero luego cuando salimos al mundo, ahí sí podemos elegir. Podemos elegir a nuestros amigos. Podemos elegir con qué tipo de persona nos vamos a rodear en nuestro ámbito más íntimo, aparte de nuestra familia, ¿no? Y a veces vamos y escogemos gente peor, a veces, que nuestra familia. Y es importante que nosotros pensemos en esto. Aquí nosotros tenemos la libertad de elegir fuera de nuestra familia qué personas nos van a apoyar, qué personas nos van a ayudar a ser mejores. Entonces, es importante que veamos que esas personas no tengan esos mismos hábitos tóxicos a los que tal vez nosotros estamos acostumbrados a vivir. Si, por ejemplo, tú creciste con padres súper autoritarios que te gritaban, entonces tal vez te parezca normal tener amigos bullies que se burlen de ti y que te digan siempre qué hacer. Y entonces es importante que reflexionemos en esto y que veamos que no estemos cayendo en esas situaciones, ¿verdad? Que reflexionemos y digamos, ¿con qué tipo de personas yo me voy a rodear? Aparte de mi familia. Que lo que tú pases con tu familia no afecte tus otras relaciones fuera de tu familia. Además, Cristo siempre, cuando tú vienes a Cristo, tú eres parte de una familia en Cristo. Dice en Proverbios 17, dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, si tú pasas por problemas de familia disfuncional, es bueno que tú te rodees de amigos que te ayuden a ser mejor, amigos que te acerquen a Cristo. La Biblia dice en Romanos 12:4 que nosotros somos un mismo cuerpo en Cristo. Así que también tenemos una familia en Cristo. Cuando tú vienes a Cristo, las personas que aceptan a Cristo vienen a ser tus hermanos. Tienes una nueva familia en la que tú puedes apoyarte, en la que tú puedes confiar, con la que tú puedes trabajar. Ahora, si esta familia también es tu familia de sangre, pues
qué maravilla, ¿no? Pero si no es así, Dios provee personas en tu congregación, en tu iglesia, personas llenas de su amor, que pueden compartir contigo esa vida espiritual en Cristo, que pueden orar contigo, que te pueden levantar. La familia debe conectarnos con el amor, con el crecimiento, con el propósito. Y la verdad es que dentro de nuestros vínculos sanguíneos, o sea, la familia de sangre, pues no siempre es así, ¿verdad? Entonces necesitamos el apoyo de nuestros hermanos en Cristo o de amigos verdaderos que amen a Dios y nos ayuden. Pero también necesitamos sanar y perdonar. En Efesios 4:2 dice que con toda humildad y mansedumbre nos soportemos con paciencia unos a otros en amor. A veces cuando leemos la Biblia en estos versículos pensamos que se trata como de gente de la iglesia o de amistades, pero no, ahí también se aplica a tu familia. No, a tu primo, a tu hermano, a tu tío, a tu papá, a tu mamá. Dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia y con amor. En Colosenses 3:13, dice, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviera una queja contra el otro, de la manera que Cristo los ha perdonado, también ustedes perdónense. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros debemos de ser fuente de vida para otros. Y esos otros incluyen nuestros familiares. Aunque a veces hayamos pasado por situaciones difíciles con ellos, es importante venir a Dios y sanar. Hace ya unos meses hablé de esto, de que tal vez no fue tu culpa, tal vez han pasado cosas en tu familia que no han sido tu culpa, pero sí es tu responsabilidad venir a Dios para ser sanado. Necesitas sanar. Necesitas perdonar para liberarte de ese dolor. Necesitas perdonar y la Biblia nos insta a que nos perdonemos, a que nos soportemos con amor. Dios quiere que nosotros seamos una fuente de vida para otros. A veces las personas te aman, a veces en tu familia no es que no te amen, simplemente que no han manejado sus propios problemas, sus propias emociones. Vivimos a veces rodeados de gente que no sabe manejar sus emociones. A veces, aunque nosotros ya habremos aprendido o habremos avanzado con nuestro carácter, las personas de alrededor tal vez tienen otras luchas. Y cuando tratamos de amarnos y de estar juntos y de cumplir propósito, a veces eso se vuelve muy difícil. Pero debemos de ser más comprensivos, debemos de refugiarnos en la fuente de amor que es Jesús. Debemos de ser más pacientes, de amar y ser fuente de vida para otros. Ahora, mucha gente dice, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto yo honro a mi familia, honro a mis padres, por ejemplo? La Biblia nos ordena, es un mandamiento, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Hasta qué punto yo puedo estar con mi familia, honrar a mis padres y no contaminarme ni dañarme yo mismo? Para esto yo creo que necesitamos tener un propósito claro. Tú tienes que estar orando, conectada siempre con el Espíritu Santo y tener claro cuál es tu propósito. Por ejemplo, Jesús sabía que su propósito era predicar el Evangelio, sanar a enfermos, hablar de la nueva vida en Él, de Él como Mesías, de enseñar a las personas a vivir una vida nueva. Sabía que ese era su propósito. Y cuando vino María con sus hermanos y le dicen, hey, te hablan, dice, no, yo estoy ocupado, yo estoy cumpliendo mi propósito. Entonces, sí, Dios nos llama a amar, a ser pacientes, a soportarnos en amor, pero no debemos de dejar que estas relaciones trunquen nuestro propósito en Cristo. Por eso es que tenemos que tener bien claro nuestro propósito, porque a veces sí va a ser necesario que pongas límites, que digas, ¿sabes qué? Esta vez no te puedo ayudar. ¿Sabes qué? Ahora no te puedo prestar, no sé, esa cantidad. O tal vez hoy no puedo quedarme con tus niños porque tengo que hacer esto que yo sé que es mi propósito.
Ah, claro que parte de nuestro propósito también puede ser que nuestra familia se acerque a Dios, y lo es. Pero entonces ahí es donde viene tu relación con Dios y que tú tengas en claro cuál es tu propósito. Y también tener en claro que cuando tú estás cumpliendo tu propósito en Dios, que es amar a otros, reflejar a otros el amor de Dios, no quiere decir que vas a dejar que te ofendan, que te minimicen, que te hagan a un lado, que te lastimen, ¿verdad? También tienes que poner una guardia ahí y ser sabio, ser sabio. Dios nos llama a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? Pero no significa que vas a dejar de crecer, que vas a hacer todo lo que ellos te digan. Cuando tú eres menor de edad, estás bajo su tutela, sí, debes obedecer a tu padre y a tu madre, pero honrar significa enaltecer, significa respetar, tratar de hacer feliz a esa persona, tratar con respeto, con decencia, con decoro. Dios quiere que hagamos eso, especialmente con nuestros padres. Es un mandamiento que tú hagas esto con tus padres, ¿no? Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, dice. Y hay otros lugares donde dice, para que te vaya bien. Entonces, sí, Dios demanda que tú honres a tus padres, que tú los trates, que tú los enaltezcas, que tú los respetes. Pero cuando tu familia, primos, hermanos, ellos están tratando sin querer tal vez, como digo, vivimos en un mundo perdido, en un mundo imperfecto. Y cada quien está manejando sus propias emociones, sus propios problemas, y entonces ahí vamos nosotros también con los nuestros, y muchas veces pues nos van a lastimar en el camino. Entonces tenemos que ser sabios, ¿no? Saber, ok, sí, voy a estar contigo porque te amo, porque quiero reflejar a Cristo, pero no voy a estar contigo todos los días, ni no voy a hacer todo contigo porque me pone triste estar contigo, porque me minimizas todo el tiempo, porque me lastimas. Entonces tenemos que ir a Dios para que nos sane, para que nos ayude a perdonar y luego usar también la sabiduría, ¿no? En estas relaciones, qué tanto, qué tan seguido, hasta qué punto vamos a mantener estas relaciones, ¿no? La familia otra vez puede amarnos, pero solamente Dios es el que define nuestras vidas. Entonces tenemos que honrar con amor, con límites y sin detener el llamado que Dios tiene para tu vida. En Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces es bien importante que tú guardes tu corazón, porque muchas veces, otra vez digo, pensamos que si fulanito me hizo esto, pues yo ya no le voy a hablar. Yo ya no le voy a hablar, no voy a ir a las reuniones familiares porque fulanito me hizo esto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que parar. ¿Qué hay en mi corazón? ¿He perdonado? ¿He sanado? ¿He estado guardando mi corazón aún en las relaciones con mi familia? ¿O estoy simplemente actuando porque me quiero vengar? Porque hay amargura en mí. La Biblia nos llama a autoanalizarnos. Entonces hay que preguntarnos esto. De la manera que yo trato a mi familia, ¿es porque me estoy vengando de algo? La Biblia dice que dejemos que Dios sea el que haga venganza y no nosotros. Que no nos venguemos nosotros mismos. Si tú decides, digamos, tomar cierta distancia, decir, ok, nada más voy a ir una vez por semana y porque me interesa esa persona, porque la amo, porque sé que quiero que esté bien, pero tampoco no me voy a exponer a que me esté lastimando, a que me esté diciendo cosas. Ok, haz autoanálisis y toma distancias sanas. ¿Qué es sano? Ahí usa tu sabiduría, pídele a Dios que te dé gracia, pero esto sí es bien importante. No debemos aprovechar cada momento para echar en cara las cosas que nos han hecho. No debemos hacer nada por venganza,
sea, yo no voy porque tú no fuiste, o yo te lo hago porque así eres tú conmigo. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en eso. Tenemos que tener cuidado de guardar nuestro corazón. No debe haber resentimiento, no debe haber amargura, no debe haber deseos de venganza. Debemos de actuar con amor, con paciencia, con mansedumbre, con los frutos del Espíritu Santo. Ser pacificadores, aún en el ámbito familiar, donde quiera que nosotros vayamos. No podemos aprovechar cada momento para echar en cara las cosas que nos han hecho. A veces a nuestros padres, muchas veces hemos visto que a los padres dicen, no, pues es que tú me hiciste esto, no, pues es que tú me hiciste otro, pues cuando yo era niña, tú me tratabas así, y que tú me hiciste esto otro. Eso no es sano, eso no es sano para ninguna relación. No son actitudes maduras que nos ayudan a crecer en Dios. No hagamos eso, no busquemos, y cada vez que nosotros digamos, voy a hacer esto, porque esta persona no me hace sentir de cierta manera, tenemos que autoevaluarnos. ¿Lo estoy haciendo por venganza? ¿Estoy siendo realmente sanada y simplemente estoy guardando mi corazón? ¿O lo estoy haciendo para que vea? Y siento todavía esa necesidad de decirle, me hiciste esto y esto y esto, y cada vez que hay oportunidad decirle palabras feas y herirlo y recordarle cosas del pasado. Si esa es tu situación, necesitas venir a Dios para que te sane. Especialmente si eso te pasa con tus padres, porque debes honrarlos. Debes honrarlos. Es un mandamiento y vas a dar cuentas a Dios de cómo tú te relacionaste con tus padres, sin importar lo que ellos hayan hecho contigo. Todos los padres cometen errores. Sí entiendo que unos peores que otros, y por eso digo, hay que actuar con sabiduría. Pero si hay cosas, es que me gritaban mucho, es que aquella vez me dio un cintarazo de más y yo jamás lo olvidé. Debes dejar ir todo eso, debes perdonar, eso es falta de perdón. Y otra vez vamos a dar cuentas delante de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No dice si fueron buenos contigo, si te trataron a ti con amor y respeto, si te dieron un ambiente saludable de familia y fueron perfectos. No, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días y te vaya bien. Y ya les dije, honrar significa enaltecer, significa tomar la oportunidad de hacer las cosas buenas que tú puedes hacer por estas personas o por tus padres, ¿no? Y si no lo estás haciendo, ponte delante de Dios, porque vas a rendir cuentas. Tenemos que reconocer el ataque del enemigo contra la familia. Cuando empezamos les dije que la familia fue una idea de Dios, que Dios se muestra a nosotros como Padre. La familia es la idea de Dios. Y obviamente Satanás va a trabajar en contra de esa idea. Y tenemos que estar alertas. Tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que saber cuándo vienen esos ataques del enemigo en contra de la familia. Tenemos que saber la palabra de Dios y estar listos para contrarrestar este ataque también. Ahora hay muchas corrientes de muchas cosas que se les están influenciando a las personas, que les están diciendo cómo deben actuar en cuanto a la familia. Y yo quiero que reflexionemos en el concepto de familia creado por Dios, ¿verdad? Es el lugar donde crecemos y maduramos. Sin embargo, ahora estas corrientes nos están diciendo que tú eres primero. Que no te importen tu familia, no te importen tus padres, que no te importen tus hermanos, si te hicieron esto y esto y esto, tú debes de sanarte tú y tú primero tú. Y sí, hasta cierto punto, porque si tú escuchas todas estas ideologías, digamos que son verdades a medias. No está del todo mal, pero es importante que no caigamos en el error. Porque Filipenses 2, del 3 al 4, dice que no hagamos nada por rivalidad, ni por vanagloria, nada para nosotros vernos bien, yo soy buena persona.
O mira, pues él hizo eso, pues le voy a demostrar que yo soy mejor. Nada de esto, ni lo uno ni lo otro está bien. Dice, estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes. No miren cada quien por lo suyo propio, sino cada cual vea por lo de los demás. Imagínense que todos actuáramos así, el mundo sería perfecto, ¿no? Si todos miráramos a los demás como superiores a nosotros y actuáramos con humildad y miráramos el bien de los demás, todo el mundo estaría mirando por mi bien y me trataría como, wow, lo máximo, y yo haría lo mismo. Eso es lo que la Biblia dice. Hay otras filosofías, por ejemplo, que los hijos son una carga, que no vale la pena tener hijos, que mejor tengas perros. Y yo amo los perros, no me malinterpreten. Pero en ninguna forma creo que son igual que los hijos, lo siento mucho. Los hijos son una parte importante de tu crecimiento como persona. Son parte de la familia, del plan de Dios, ¿no? Son una bendición y la Biblia habla muchas veces de una bendición. Muchas mujeres sufrieron en la Biblia a causa de no poder tener hijos. Ahora también otra cosa que se les está diciendo en la sociedad es no te cases. No, el matrimonio no es algo bonito, es algo feo, es algo que te esclaviza, es algo que te hace sufrir. Y la verdad es que si no tienes el amor de Dios y no buscas la madurez espiritual y no estás dando los frutos del Espíritu Santo, pues sí, a lo mejor sí va a ser no solamente tu matrimonio, todas tus relaciones van a ser así. Si el problema no es el matrimonio, el problema es nuestra propia tendencia al pecado. El matrimonio es una analogía entre la relación de Cristo y la iglesia, nosotros como su iglesia. Las personas que somos salvas, somos la novia de Cristo. Y un día vamos a casarnos con Él y tener las bodas del Cordero. Y toda esta analogía de lo que es la boda, los novios, el matrimonio, es algo hermoso. Es una idea de Dios. Y Satanás está haciendo una campaña publicitaria para desacreditarlo o para hacerlo ver como algo efímero, algo nada más por la fiesta y de un ratito y ya. No se le está dando la honra que se le debe dar al matrimonio o que la Biblia le da, que Dios le da. Y está esta tendencia, no te cases, no es necesario que te cases. No, hemos normalizado el divorcio. No tienes por qué quedarte. Hemos normalizado el homosexualismo. Todas estas cosas atacan a la familia. Todas estas cosas minimizan el plan de Dios de crecer en familia, de mostrar el amor de Dios en familia, de que los padres amen a sus hijos y de que los hijos honren a sus padres. Debemos de cultivar un carácter contrario a todas estas cosas que se están imponiendo en la sociedad. Cuando Dios sanó al endemoniado en Marcos 5, le dijo, ve y cuéntale a tu familia. Nosotros debemos de cumplir nuestro propósito dentro de nuestra familia. Claro que lo ideal es formar familias funcionales que glorifiquen a Dios. Así que si tu familia no logró eso cuando tú eras niña o un adolescente, tú tienes la responsabilidad de ahora sanar, perdonar y formar una familia que glorifique a Dios. Todos vamos a cometer errores, nadie va a ser perfecto. Pero Dios mira nuestro corazón y de verdad en nuestro corazón debe estar el deseo de aprender más, de venir, de llenarnos más de los frutos del Espíritu y de crear relaciones que glorifiquen a Dios. Tanto dentro de nuestro entorno sanguíneo, que viene siendo nuestra familia de sangre, tanto dentro de nuestras familias espirituales, que es nuestra iglesia, donde nosotros nos movemos. Esa es la voluntad de Dios, que cumplamos nuestro propósito, que mostremos el amor de Dios. Yo les mencioné hace rato a Esaú y Jacob.
A mí cada vez que lo leo me hace llorar, porque me parece tan hermoso, porque fue grave lo que le hizo Jacob a Esaú. Fue algo grave. Y sin embargo, la Biblia dice en Génesis, dice que cuando regresó pues humilde, ¿no? Regresó humilde Jacob, que ya era Israel para este entonces, Dios le cambió el nombre, regresó humildemente tratando de hallar gracia delante de Esaú, tratando de pedirle perdón, ¿verdad? Por el daño que le había hecho. Y llegó y dice que pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Esto es con la gente que venía con Esaú, Jacob haciendo esto. Dice, pero Esaú, y le mandó gente primero. Jacob le mandó gente primero y le mandó regalos antes de él, a ver si lo calmaba y lo hacía que lo perdonara más fácil y no lo mataba, ¿no? Porque pensaba que lo iba a matar. Pero cuando Esaú lo mira, Esaú dice que corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. No sé, yo me imagino este momento de los hermanos perdonándose, volviéndose a ver después de años y diciendo, ¿sabes qué? Todo eso quedó atrás. Eres mi hermano, te amo y te perdono. Y dice que alzó los ojos y le dice, ¿quiénes son todos estos que vienen? Dice, son mis siervos, son mis hijos, le dice Jacob. Y le dice, no te preocupes, no tienes que traerme regalos, no tienes que hacer nada de eso. Dice, no, es que yo quiero regalarte cosas, yo quiero darte de lo que Dios me ha dado a mí. Y dice, no te preocupes, yo estoy bien, le dice Saúl. Pero me encanta la parte esa donde se abrazan y se besan, donde Esaú no espera que él venga y le pida perdón. Lo mira de lejos y corre hacia él y lo abraza. A pesar de que ya Jacob había planeado todo un desfile, ¿no? Una manera de pedirle perdón, pero Esaú dice, no, él corre y le dice, ¿qué traes con todo esto? No es necesario. Y lo abraza y lloran y se besan como hermanos. Creo que eso es algo muy, muy bonito, ¿no? Cuando alguien te hace un daño, tener la capacidad de perdonar y de amar. También les conté de José, ¿no? Israel, Jacob, tiene a sus 12 hijos y ya les conté toda la historia, venían todos con problemas, emociones tóxicas y todo esto. Pero me llama mucho la atención que aquí cuando Esaú y Jacob se abrazan y se perdonan, sus familiares están ahí alrededor de ellos, los están mirando los hijos de Israel. Cómo Esaú e Israel se abrazan y se perdonan como hermanos. Y años después, igual, comete errores Israel. Como ya les dije, tiene favoritismo sobre José porque es el hijo de la mujer que ama, Raquel, y toda esta historia, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con José al final? Me encanta este versículo. Dice en Génesis 50, cuando José por fin se vuelven a encontrar con sus hermanos después de que lo vendieron, de que estuvo preso, de que lo acusaron de cosas que eran falsas. Estuvo preso, se olvidaron de él, después de interpretar sueños todavía lo ignoraron por años. Y entonces cuando vive en la casa de Faraón y llegan sus hermanos para pedir comida, para pedir misericordia porque se están muriendo de hambre, José los mira, le toma un tiempo, ¿no? Mira cómo está la situación y todo, pero cuando por fin se presenta a ellos, qué bello lo que José les dice. Les dice, ¿es verdad que ustedes pensaron hacerme mal? Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente.
No quiere decir que Dios quiere que tú sufras, pero debemos de tener la confianza de que Dios nos está moldeando y nos está transformando y que va a tornar todas estas cosas para algo bueno, que va a cumplir un propósito en todo esto. Me encanta que dice, ustedes querían hacerme mal, pero Dios lo transformó. Y miren, ahora yo les puedo dar de comer. Y yo puedo salvar la vida de mis hermanos, de mis sobrinos, de mi papá, gracias a ese mal que ustedes planearon hacerme. ¡Qué difícil! Qué difícil reconocer esto y decir esto. Es cierto que ustedes planearon mal, pero mira, Dios lo tornó en algo bueno. Dios le dio propósito a todo mi sufrimiento. Así es como José terminó mirándolo. Y no quiere decir que José no haya sufrido o que no le haya tomado tiempo sanar y ver todo esto. Pero es bastante impresionante, sí. El perdón, el amor a sus hermanos, ayudarlos, sí, sin rencor. Me apasiona esto, ¿no? Me apasiona cómo José pudo perdonar a sus hermanos y pudo ver el propósito de Dios en su sufrimiento. Y otra vez, no estoy minimizando el sufrimiento. Yo sé que mucha gente pasa por cosas feas en su vida. Pero lo que yo quisiera que reflexionemos, en lo que yo quisiera que reflexionemos esta tarde es en de qué manera reaccionamos a ese dolor. De qué manera nosotros crecemos a través de eso, nos volvemos resilientes, venimos y le creemos a Dios. Nos ponemos en las manos de Dios y le creemos a Él y actuamos en fe. Ese es mi mensaje el día de hoy. Que seamos sabios en nuestras relaciones, y que también perdonemos. Perdonemos, que no actuemos por querernos vengar o por amargura. Que confiemos en Dios para nuestro propósito y lo cumplamos, a pesar del sufrimiento muchas veces. Pues Dios les bendiga, espero que les haya sido de bendición y muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos la próxima.